Persistencia en Android. Pues bien, en este apartado vamos a ver cómo persistir datos en nuestros dispositivos Android. Vamos a aprender muchos nuevos conceptos, vamos a ver antiguas y nuevas herramientas. Y sí voy a necesitar que tengamos un punto extra de concentración, ya que vamos a ver muchos nuevos conceptos. Aunque, como siempre digo, no van a ser difíciles, los vamos a ver paso a paso y no se van a hacer difíciles. Así que, bueno, vamos a empezar con la persistencia en Android. ¿Cuál es el método, cuál es la herramienta que nos proporciona Android, nos proporciona Google directamente para el tema de persistir datos en una base de datos? Pues esta tecnología se llama SQLite y es una base de datos que viene embebida en el dispositivo, sistema de base de datos relacional. ¿Qué quiere decir? Que es relacional, es con relaciones. Y está estructurada en SQL. Esta base de datos fue lanzada en 2000, fue publicada en el año 2000 y también se utilizan en algunas otras plataformas como Windows Phone y en otras plataformas también se usa. Pues aquí vemos cómo interactuaría con Android. Tenemos nuestro Activity que se comunica con la capa de SQLite. ¿Y qué es lo que tenemos en esta capa? Pues tenemos que tener un Open Helper, que vamos a tener un método onCreate y onUpgrade, que va a crear la base de datos. Tenemos va a crear la base de datos y las tablas. Tenemos un Database Helper, que ahí vamos a poder pedir si queremos la base de datos para escribir o para leer, ¿vale? También tenemos las interacciones con la base de datos en sí, que son lo que conocemos como CRUD, que sería listar o hacer queries, insertar, actualizar o borrar. Y la forma en la que iteramos en esos valores que nos devuelve es mediante cursores. No nos devuelve una lista, nos devuelve cursores. Entonces hacemos una query y nos devuelve un cursor. Entonces nos podemos mover, podemos iterar sobre este cursor de diferentes formas, con el move to first o move to next y con el is after last para comprobar si es el último registro. Entonces con esta capa, que la accedemos desde el Activity, podemos acceder finalmente a las bases de datos. También vemos un nuevo concepto que son los ORMs, que traducido sería mapeo objeto relacional. ¿Y qué es lo que hace un ORM? Un ORM es una capa intermedia que tenemos entre nuestras clases de objetos, orientadas a objetos, y nuestra base de datos. Realmente esta capa intermedia hace para nosotros un uso más fácil de la base de datos. Lo que puede ser pasarle una query directamente, como sabemos en SQL, select all from cualquier base de datos, de cualquier tabla de la base de datos. Pues este ORM, este framework, nos va a proporcionar métodos más intuitivos, más orientados a objetos. Entonces podemos coger el ORM.getAll o insertar en vez de pasar esas queries. Va a ser como un intérprete que vamos a poder consumir desde nuestra aplicación Android. Tenemos muchísimos ORM, entre algunos de ellos son GreenDAO, ORMLite, Sugar ORM, ORM Droid, Active Android, Android, pero todos ellos consumen SQLite. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos usando, como vemos aquí, una capa intermedia, pero seguimos usando la misma base de datos. Seguimos usando SQLite como base de datos. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver por encima cómo funciona SQLite, pero hay otro tipo de base de datos que es mucho más nueva, es mucho más potente, que se llama Realm. Esta base de datos está escrita en C++ y está enfocada a móviles, reemplazando el uso tradicional, el uso que siempre hemos tenido de SQLite en los dispositivos Android o de cualquier ORM. ¿Qué quiere decir esto? Que
nos abstraemos de ese concepto de usar ORM con nuestra base de datos o usar la base de datos que nos da Android, sino esto es otra tecnología. Entonces aquí tenemos algunas de las ventajas, que es muy rápido. Tiene eventos listener, cada vez que cambiamos nuestro registro, pues podemos lanzar ciertos eventos. Necesita muy poca configuración. Tenemos adaptadores que nos proporciona Realm, adaptadores para nuestros LibView, para nuestros Recycler View. Podemos hacer uso de migraciones, tiene soporte para JSON, soporte de encriptación, la definición entre relaciones de one-to-many o many-to-many, uno a mucho o mucho a mucho, es bastante fácil. Todo se define en las clases de nuestro modelo. Tenemos también soporte para anotaciones y la API de la documentación es bastante limpia y completa, la que nos proporciona Realm. Entonces, también tenemos que esta tecnología es multiplataforma, ya que se puede usar en Android, se puede usar en iOS mediante Swift o GTC, podemos usarlo con la librería React Native o podemos usarlo en Xamarin. Y bueno, también tenemos otras ventajas que destacamos, que es que da soporte a algunas de las librerías, es compatible con algunas de las librerías o lenguajes que vemos a continuación. Tenemos soporte para usarlo con JSON, JSON, no JSON como formato, que es una librería de Google que nos proporciona. Bueno, tenemos también para JSON Data Bean, para Kotlin, que es este lenguaje que también se puede usar para escribir aplicaciones Android en vez de Java. Tenemos para Parseller, tenemos Retrofit, que es una librería bastante fundamental y bastante famosa. Y tenemos también con RxJava, que es para el tema de cosas reactivas, para implementar reactividad en nuestra aplicación. Esto es bastante importante y bastante bueno lo que nos proporciona. Entonces, para ver un pequeño resumen de esta sección, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ver un pequeño ejemplo con SQLite directamente, nativo, como nos lo proporciona Google, sin ninguna herramienta, sin ningún ORM, como capa intermedia. Y luego los ORM realmente cada uno son diferentes y habría que ir cada uno por uno, ver su documentación y ver cómo implementarlo, cosa que no tiene mucho sentido. Si lo necesitásemos en el futuro, pues veríamos la documentación y veríamos cómo implementarlo. Lo que sí vamos a implementar es Realm, que va a ser la base de datos que vamos a usar para nuestras aplicaciones. Y empezaremos desde cero a ver conceptos nuevos y a ver cómo estructurar una aplicación con Realm.